Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día vamos a conversar acerca de una condición a la cual todas aquellas personas que tenemos un esqueleto podríamos llegar, unos en mejores condiciones que otros. Me estoy refiriendo a la osteoporosis. Si bien es cierto, el término podría generar mucha expectativa, ansiedad y estrés, porque hablamos de la salud de los huesos, también es cierto que son las mujeres en la etapa posmenopáusica durante el climaterio quienes podrían tener más riesgo no de hacer osteoporosis, porque ya les dije que cualquiera de nosotros podría hacerla, sino pueden tener mucho más riesgo de hacer peores osteoporosis dependiendo de ciertas características o ciertos factores. Pero antes de explicarles lo que es la osteoporosis, les voy a explicar cómo funcionan nuestros huesos. Nuestros huesos son un tejido, por más duro y pétreo que parezca, son un tejido vivo, metabólicamente activo, en donde se cumplen una serie de funciones, no solamente la de sostén y soporte. Por ejemplo, en el interior de los huesos está la fábrica de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas de nuestra sangre, en la famosa médula ósea o comúnmente conocida como tuétano. Esa es una función de los huesos. Pero los huesos tienen, para poder tener esa estructura tan dura, tan sólida, tan pétrea, tan fuerte, tienen dos tipos de células que trabajan una en contraposición a la otra, manteniendo un balance. Tienes unas células que forman hueso y otras células que destruyen el hueso. Cuando uno es joven y está creciendo, la cantidad de células que forman hueso es mucho mayor que las que lo destruyen, y la cantidad y la actividad de estas células es mucho mayor que las que lo destruyen. Conforme llegamos hacia los 30 años, es el pico máximo de solidez y de osificación. Esta función de ambos grupos de células empiezan a estar 50-50. Y conforme vamos avanzando en la vida y llegamos a la tercera edad, y en el caso de las mujeres antes con la menopausia en el climaterio, las células que destruyen el hueso funcionan más y mejor que las que lo forman. Por lo tanto, nuestros huesos podrían, entre comillas, ir debilitándose. Y la característica es que si pudiéramos ver el interior del hueso, que es como una esponja, porque tiene unas pequeñas recámaras, unas pequeñas celdillas, si nosotros pudiéramos ver el interior de ese hueso, vamos a ver que después de esta etapa en donde hay mayor destrucción que formación de hueso, estas celdillas, estas recámaras son mucho mayores y sus paredes son más endebles. ¿Qué pasa con las mujeres después de la menopausia? Que el riesgo de desarrollar osteoporosis más tempranamente, de manera más seria o más agresiva, es mucho mayor dependiendo de ciertos factores, y las consecuencias de la osteoporosis podrían ser un debilitamiento en la estructura ósea de la matriz de los huesos de las personas que la padecen. ¿Los hombres podemos hacer osteoporosis? Por supuesto que sí, pero nunca como las mujeres. Las mujeres tienen más riesgo de hacer más osteoporosis y peores osteoporosis. ¿Qué cosa es lo que determina que tengamos huesos sólidos y fuertes? Básicamente hormonas, porque quienes controlan la función de estas dos poblaciones de células son hormonas. La alimentación. Si nosotros hemos tenido una dieta sólida, favorable, saludable, balanceada, completa, nutritiva, vamos a tener mejor solidez ósea. Factores de riesgo como por ejemplo fumar debilita enormemente y empobrece muchísimo más el pronóstico de la condición de la cual estamos hablando. El no hacer ejercicio físico, el no tener masa muscular. Por ejemplo, las mujeres que son muy flaquitas, muy delgaditas, tienen peor evolución en su osteoporosis. Aquellas mujeres que fuman tienen muchísima peor evolución en la osteoporosis. Las mujeres que no hacen ejercicio y que no tienen masa muscular tienen muchísimo más riesgo de sufrir no solamente osteoporosis más complicada, sino de las consecuencias inmediatas de la osteoporosis, que es a donde deberíamos apuntar sobre todo en los adultos mayores. El hueso cuando se debilita es más o menos como una galleta de soda. Cualquier cosita la podría fracturar. Y de hecho, ustedes podrán ver que en las mujeres, en la posmenopausia, sobre todo en las adultas mayores, golpes mínimos, a veces movimientos,
podrían generar lo que llamamos nosotros los doctores fracturas patológicas, es decir, un hueso roto, pero por un mecanismo que no justifica una ruptura o una fractura en un hueso sano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Bueno, depende pues. Si ustedes son responsables y asumen que existe una condición que se les podría tocar la puerta y trabajan en la prevención, van a ser mucho menos osteoporosis, pero sí deberían tener la prudencia de hacerse sus controles ginecológicos aún después de la menopausia. La densitometría ósea ayuda muchísimo a evaluar si tienes huesos débiles sin osteoporosis, a eso llamamos osteopenia, o si tienes huesos ya bastante deteriorados en su estructura interna, a eso llamamos osteoporosis. El tratamiento, no solamente calcio, la vitamina D y algunos elementos que ayudan a fijar ese calcio al hueso, además de ciertos cambios y ciertas correcciones en nuestros hábitos de vida, como por ejemplo el dejar de fumar y el tener actividad física, sobre todo para fortalecer nuestra masa muscular. Si ustedes de chiquitas hicieron deporte, comieron sanos y nunca fumaron, es decir, si durante toda su vida tuvieron una buena masa ósea, lo más probable es que su osteoporosis sea mucho menor que la de muchos varones inclusive. Si no hicieron esto, si fueron toda la vida muy flaquitas, si no les gustó hacer deporte y no fueron muy saludables en sus estructuras y en sus hábitos de alimentación, lo más probable es que tendrán mucho más rápida evolución en su osteoporosis. Fracturas patológicas pueden haber muchísimas, las más serias, por ejemplo, las de cadera. Si usted es mayor y tiene una fractura de cadera, es más complicada la recuperación y muchas veces una fractura de cadera en una persona adulta mayor podría ser el inicio del fin, así que hay que cuidarse bien de estas. El tratamiento, ya le dije, calcio, vitamina D y medicamentos que ayudan a fijar ese calcio al hueso. Ahora ha cambiado muchísimo, pero todo eso de la mano de su médico tratante, de su ginecólogo. Para eso es importante que ustedes sepan que tienen que ir al ginecólogo aún después de menstruar, para anticipar jugadas. Espero que les haya gustado. Lávense las manos, abran las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.